Muy bien, ahí tenemos el primer ejercicio. Dice, circula el signo con el que se abre la conversación o indica quién habla. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Un signo y ustedes lo tienen que ver y lo van a circular. ¿El mar rojo es rojo, papá?, preguntó Emilio. En realidad, sus aguas no son rojas, son transparentes. Y entonces, ¿por qué le dicen mar rojo? Se llama así por las abundantes formaciones de coral rojo que existen en su fondo. ¿Qué es un coral?, preguntó Emilio con curiosidad. ¿Te gusta aprender?, sonrió el padre. El coral es un animal que vive formando grandes colonias, cuyo aspecto es el de un gran bosque submarino. ¿Todo claro? Sí, papá. Ahora puedo terminar mi tarea, contestó Emilio. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, que apareció un signo. Y ahí tenemos nosotros que el signo que ustedes tenían que ver, haber encerrado era el signo guión. El guión que, fíjense bien que cada vez que inicia el hablar, ¿verdad?, la persona habla, ahí están todos circulados porque esos son el inicio de una conversación. Entonces, imagínense, fíjense ustedes que dice el mar rojo es rojo, papá. Entonces ya inicia la conversación. Hay una plática entre el padre y el hijo y cada vez que el padre habla o el niño habla, aparece esa raya. Ese signo se llama el guión largo o raya. El guión largo o raya, de ese signo es el que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Es un trazo, el guión largo o raya es un trazo horizontal de cuya longitud es de mayor longitud que el guión menor y se utiliza para, en primer lugar, encerrar aclaraciones. Se utiliza un guión de apertura y otro de cierre. Ustedes pudieron ver ahorita en el ejemplo que había uno cuando iniciaba la plática, ¿verdad?, del niño con el papá o el papá con el niño y luego al final pues tiene uno de cierre. Puede sustituirse por paréntesis o por coma. Si en alguna ocasión nosotros no queremos utilizar el guión largo o raya, lo podemos cambiar, ¿verdad?, por un paréntesis o por coma. Por ejemplo, ahí tenemos Martín Lefebvre. Mi compañero de infancia, a quien solía llamar el manco. Ahí ven ustedes, ¿verdad?, que ahí tenemos, en vez de haberle puesto comillas a Martín Lefebvre, o haberle puesto, dice, mi compañero de infancia, a quien solía llamar manco, apareció entre el burullo de las personas. Ahí se sustituyó, ¿verdad?, los paréntesis y se sustituyeron las comillas y se le agregó el guión largo o raya. También se utiliza para introducir. Se escucha una música y no se le escucha bien. Yo no tengo música, yo nada tengo acá. ¿Alguno de ustedes tiene algo encendido ahí? ¿Alguien tiene música? Sí, pero acá no. Yo no escucho nada de música. Escucho música, la verdad. No, Yo no escucho nada. Yo tampoco. No, yo no tengo música. Yo hasta el ventilador. La vecina, Tampoco mi vecina. No, nadie. la vecina de Iliana. Ah, bueno, sí, pero mía no. Entonces, no puedo hablar muy fuerte porque estoy un poco mal de la garganta, eso sí. Entonces, tenemos el siguiente que dice, pero aquí tengo el parlante del micrófono, de esto, ¿ves? Dice, se utiliza también el guión largo o raya para introducir comentarios del narrador en las intervenciones de los personajes. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan, o no sé si hemos llegado a este tema, pero cuando se hace el guión para teatro, también se le va a colocar ese guión, ¿verdad? Porque ahí es donde el narrador va a hacer la intervención de los personajes. Solo se coloca, dice, una raya de apertura. Ahí no va al final, sino que solamente al inicio de la frase. Si la voz del personaje no continúa inmediatamente. Por ejemplo, ojalá vuelva pronto. Entonces ustedes pueden ver que no tiene raya al final, sino simplemente tiene al principio el guión largo.
Dice, ojalá vuelva pronto, repitió con voz nerviosa. En este caso vamos a utilizar, porque es el comentario, ¿verdad? De lo que hace el personaje, pero el personaje no va a continuar inmediatamente, por eso lo dice, ojalá vuelva pronto. Repitió con voz nerviosa. Entonces, por eso no sigue la raya, porque no se le vuelve a poner esa rayita, porque no va a continuar, simplemente terminó hasta ahí. También tenemos en el otro caso, si se interrumpe la voz del personaje, se usa guión de cierre. Ahí sí, miren, por ejemplo, espérame. Tiene guión de inicio y guión de cierre. Dijo Alicia. Entonces, ahí hemos utilizado el guión de entrada y el guión de salida. De entrada y de cierre. Yo te acompaño. Sirve también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Es imprescindible, señaló el ministro, que se esfuercen los sistemas de control sanitario en la frontera. Ahí podemos ver el otro ejemplo, ¿verdad? Donde la persona que está escribiendo, transcribir quiere decir volver a escribir de una cita textual y está enmarcando ¿verdad? Lo que, la de la cita textual. Por eso dice, es imprescindible. Ahí está transcribiendo lo que dice. Bueno, ahí están comentando algunos, chateando. Creen que uno no se da cuenta, pero ya sabemos quiénes son. Y después no me estén llamando, mandándome a preguntar que cómo es la cosa, como hicieron algunos la semana pasada, que no entendieron el tema, porque como si están chateando, nunca van a entender. Eso es imposible. Solamente el que esté en clase va a entender el tema. Entonces, decimos, ¿verdad? Que es, ahí vemos nosotros que se utiliza el guión largo o raya cuando se va a enmarcar, ¿verdad? Un transcriptor de una cita textual. Es imprescindible, señaló el ministro, que se refuercen los sistemas de control sanitario en la frontera. También en los epígrafes internos de un libro, cuando el texto que consigue comienza en la misma línea. Se escribe seguido de un punto, por ejemplo, género de sustantivos, por el género. Los sustantivos se dividen en femeninos y masculinos. Ahí estamos nosotros dando, ¿verdad? Lo que es un epígrafes internos de un libro. Esa parte, ¿verdad? Ese ejemplo que tenemos ahí, donde está el ejemplo de los sustantivos. Entonces podemos ver, ¿verdad? Todos los diferentes usos que se dan al guión o raya. Para encerrar aclaraciones, para introducir comentarios del narrador en la intervención de los personajes. Si se interrumpe la voz del personaje, se usa guión de cierre. Para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. En los epígrafes internos de un libro, cuando el texto que sigue comienza en la misma línea. Entonces, ahí podemos ver nosotros cuáles son los diferentes usos que nosotros le podemos dar al guión o raya larga. El guión o raya larga se utiliza también para indicar las intervenciones en un diálogo. Generalmente ustedes van a notar, ¿verdad? Que cuando existe un diálogo entre dos personas o más, siempre el diálogo va a aparecer el guión largo, sin mencionar el nombre del personaje, ¿verdad? No necesariamente va a aparecer, Sofía dijo, me encanta ir al parque. No, ¿verdad? No necesariamente va a aparecer el nombre del personaje, sino que solamente va a aparecer el diálogo, sin mencionar los nombres de los personajes. Me encanta ir al parque, ahí tenemos un ejemplo. A mí también, ¿puedo acompañarte? Claro que sí, porque nosotros solo estamos leyendo lo que ellos están
hablando en ese momento, ¿verdad? El diálogo que ellos tienen, y en ese caso nosotros vamos a utilizar el guión largo o raya, porque también existe un guión o raya corto, ¿verdad? Pero eso es ese es otro tema. Aquí solamente nosotros estamos aprendiendo el uso del guión o raya larga y dónde es que nosotros vamos a utilizar estos guiones. Por eso se les da la clase, ¿verdad? Pero cuando ustedes hagan sus trabajos y tengan que escribir, por ejemplo, se les pide que hagan un guión de teatro, donde haya, o se les puede dar una entrevista, ustedes también pueden utilizar, ¿verdad? El guión o raya larga cuando el personaje al que ustedes están entrevistando le responda. Si ustedes lo quieren hacer en una forma como cuando se ve, ¿verdad? Que una persona está hablando con otra y entonces ustedes van a ir escribiendo el guión o raya larga cuando se le haga la pregunta, en algunas ocasiones, o cuando cuando el entrevistado les conteste. O cuando se les pida, ¿verdad? Que ustedes utilicen hacer un guión de teatro, porque en alguna ocasión ustedes lo van a tener que hacer. Entonces, ustedes ya saben que tienen que utilizar el guión o raya larga para escribir, ¿verdad? Los comentarios, lo que diga, ¿verdad? Lo que diga el personaje que está participando en la narración. Muy bien. Tenemos también, ¿verdad? El uso, les decía yo, ¿verdad? Aquí hablábamos del uso del guión largo. Ahora vamos a hablar del otro tipo de guión, que es el guión menor. Ahorita vimos que era un guión largo y para qué se usaba. Ahora vamos a ver qué es un guión menor y para qué se utiliza este. El guión menor es más corto, ¿verdad? Es de menor extensión que la raya o el guión largo. Es más pequeñito. Este no tiene que ser largo. Aquel sí tiene que ser un poquito largo. Este no, este es corto. ¿Para qué lo utilizamos nosotros el guión menor? Bueno, para separar palabras al final de un renglón. En este caso, a veces, a mí no me ajusta, ¿verdad? El renglón para terminar las palabras. Entonces, ¿qué hago yo? La dejo, la sílaba y pongo una rayita y me paso a otra sílaba, al otro renglón. En esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque debemos determinar la sílaba. No es que voy a completar la sílaba en el otro renglón. No. Aquí escribo digamos, voy a escribir papá, por ejemplo, ¿verdad? No voy a escribir pap y voy a poner guión a. No, se escribe pa, guión, pa. Entonces, se va a separar sílabas. O sea, si no me ajustó a mí el renglón de la página, yo me tengo que pasar a otro renglón y la palabra la continúo en el otro renglón. Pero voy a dejar la sílaba, si me caben dos sílabas, si la palabra es de 3 sílabas, pues voy a escribir 2 en el renglón que está ahí y la otra sílaba la paso al siguiente renglón. Para eso me va a servir a mí el guión menor, para separar palabras al final de un renglón, que no me cupieron a mí en ese renglón y tiene que pasar a la siguiente línea. También se utilizan para relacionar dos elementos que integran una palabra compuesta. Por ejemplo, tenemos ahí franco-alemán. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que nosotros aquí hay un colegio en San Pedro. Dice, ¿en qué colegio está? En el técnico hondureño alemán. Ahí está utilizando, el colegio se llama técnico hondureño alemán. Entonces, ahí sería técnico raya alemán. En el caso aquí, sería en un colegio, es algo francés y alemán. Por eso dice franco-alemán. En el otro caso del ejemplo dice histórico crítico. Quiere decir que lo que nosotros vamos a hablar va a tener historia y vamos a hacer una crítica. Por eso dice histórico crítico, ¿no? Son dos palabras que se relacionan y forman dos elementos que van a formar una sola palabra compuesta. Franco-alemán, hondureño-alemán, histórico crítico. Entonces, en este caso, utilizamos, ¿verdad? Un guión corto para separar las dos palabras, pero forman una sola, franco-alemán, se leen de un solo, franco-alemán. Pero lo vamos a separar por un guión corto. En el otro uso sería expresar distintos tipos de relaciones entre palabras simples. Por ejemplo, la relación calidad y precio. Se relacionan, pero no es lo mismo. No es lo mismo calidad
y precio. Ni es lo mismo calidad con cantidad. Yo le puedo decir, le puedo dar una clase de calidad, pero no de cantidad. Entonces, se relacionan, pero no significa lo mismo, pero existe una relación entre las dos palabras. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una relación entre las dos palabras que van atrás del mismo tema, entonces, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponerlas juntas, pero siempre separadas por un guión corto. Por ejemplo, yo le puedo decir, mire, esta sandía, la calidad y el precio. Esto lo vamos a ver por la calidad y precio. Calidad-precio. Entonces, ahí estamos nosotros hablándole a la persona de que hay un precio, pero hay una calidad. Entonces, ahí está otro, para dar una dirección, norte-sur. ¿Dónde queda? Allá al norte-sur. Usted encuentra, váyase por el norte-sur, ahí usted va a encontrar el hospital o la casa que usted busca. Entonces, es porque van a ir relacionados los dos términos, ¿va? Norte y sur. Entonces, se leen de un solo, norte-sur, pero no lo vamos a escribir juntos, sino que va a tener que haber una separación y para eso se utiliza el guión corto. Otro de los usos que nosotros tenemos para el guión corto nos sirve para indicar que un segmento de la palabra, o sea, la sílaba, el morfema, el elemento compositivo, etcétera, van en posición final. Por ejemplo, bio. Miren, ahí utilizamos el guioncito al principio. Bio, sion. Entonces, ahí vamos a utilizar nosotros ese guión para indicar un segmento de la palabra, o sea, para indicar la sílaba. Mire, cuando yo les pongo, estamos viendo nosotros los usos de la H, dice si ustedes se han fijado, en el anterior que estuvimos viendo ortografía, siempre iba ese guioncito para indicar, se escriben con H las palabras terminadas en tal cosa, los verbos terminados en tal. Entonces, se ponía el guioncito. En este caso, ¿verdad? Ahí estamos dando una sílaba, indicando las sílabas terminadas o que terminan en bio o sion, siempre se va a señalar con ese guión corto. Otro es para indicar que un segmento de palabras, sílaba, morfema, elemento compositivo, etcétera, va en posición inicial. Por ejemplo, pos, re y ca. Fíjense bien, pos. Estábamos hablando de, pues no siempre termina en T, pero sí post, por ejemplo, postclásico. Ahí estamos usando la palabra post. Dice reinventar. El morfema, Kant. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo nosotros los verbos que cambian su raíz, el morfema? Entonces, Kant, ¿ve? Ahí solo escribimos nada más el morfema y luego cantó, cantaremos, cantarán. Entonces, en este caso siempre se va a indicar poniéndole un guión corto. También lo vamos a utilizar para indicar que un segmento de palabra va en el interior de esta. En el ejemplo, in, bl. Para separar palabras en sílabas, por ejemplo, patines, exclusión. En ese caso, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el guión corto. Tiene muchos usos, ¿verdad? Y los cuales nosotros debemos de aprender dónde tenemos que usarlos para que no cometamos grandes errores ortográficos. Porque llega un momento en que nosotros nos volvemos adultos y da pena, ¿verdad? Que tengamos un buen trabajo, que lleguemos a trabajar en una buena empresa y se necesita que nosotros tengamos que escribir. No importa si es escrito a manuscrito o en la computadora. Siempre debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Para hacer un informe y debemos de saber, ¿verdad? Cuándo nosotros debemos de hacer uso del guión corto y del guión largo o del guión menor. También hay otro uso, las abreviaturas y las siglas no se dividen nunca, dice, en renglones diferentes. Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que si la sílaba no termina, no la voy a dividir nunca en renglones diferentes. Ahora, solo los acrónimos que se han incorporado al léxico general se pueden dividir
con guión de final de línea. Por ejemplo, CEU-TEC. Ahí sí, ¿ven? CEU-TEC. UNICEF. La SER. En este caso, esas son anacrónicos. Acrónicos. Estos sí, ¿verdad? Sí se pueden dividir con guión de final de línea. Pero los otros no. Les decía, en las abreviaturas y las siglas no se van a dividir en renglones diferentes. Yo no voy a hacer una abreviatura, por ejemplo, para escribir doctor, yo voy a escribir ¿cómo es? DR, se escribe una D por un lado y doctor o señorita. Sí, y voy a escribir SR y ta. No, ¿verdad? Entonces no es correcto. Aquí no se va nunca a dividir en renglones diferentes. Tengo que escribir cita, todas las sílabas. No se puede dividir nunca. No se puede dividir. Aquí tengo que escribir toda la abreviatura y las siglas. Nunca, no puedo escribir, vaya, por ejemplo, Instituto Hondureño del Seguro Social. Solo voy a escribir la I, la H, y me voy a pasar SS a la otra renglón. No se puede, ¿verdad? Porque son siglas. Estas no se, tengo que escribir, si no me cabe, dejo el espacio y me voy al otro renglón y escribo completamente la abreviatura y completamente la sigla. No voy a dividir. En el caso de los acrónimos, sí, ¿verdad? Ahí sí se pueden, ¿verdad? Dividir. CEU y me paso la otra línea, TEC. Ahí sí. UNI, a otra línea, CEF. La SER, porque se entienden. Pero en abreviaturas y siglas, nunca olviden eso, ¿verdad? Las abreviaturas y las siglas nunca se van a separar. Se escribe toda la abreviatura y toda la sigla completa. Nunca se va a escribir en diferentes renglones, sino que en el mismo renglón. ¿Entendieron eso, verdad? De no pasarme porque la letra no me cupo, estaba escribiendo y no me cupo, me voy a pasar la sigla al otro renglón. No. Si no me cabe, dejo el espacio y me voy al otro renglón y escribo completamente la abreviatura y la sigla. Nunca olviden eso, ¿verdad? De no escribir cortada la sigla o la abreviatura. Pero sí los acrónimos sí se pueden. Eso quiero que nunca lo olviden, ¿verdad? Y como les decía, cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad? La separación de sílabas, para ver, ¿verdad? Cuáles son las monosílabas, las bisílabas, las trisílabas, generalmente nosotros hacemos la separación de sílabas. Y ahí en ese caso sí, ¿verdad? Si queremos saber si una palabra es monosílaba, la separamos. Y como no se puede separar, entonces nos dice inmediatamente que es una monosílaba, porque está formada por una sílaba. Pero ya en el caso de pelota, por ejemplo, si yo quiero saber qué tipo de palabra es pelota, yo separo y digo pelota. En este caso sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuamos. Gracias por la información, Liliana. Por la información, Liliana. Ya lo dio. Muy bien. Ahora vamos ya vimos, ¿verdad? Para qué nosotros utilizamos los diferentes, hablamos sobre los diferentes usos, ¿verdad? De lo que era el guión. El guión largo y el guión corto y cuando nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Es de los diferentes tipos de guiones. Yo espero, ¿verdad? Que hayan aprendido el uso de los guiones. Los que pusieron atención, pues lo aprendieron, ¿verdad? Porque hay unos que están chateando, pues estos ya no, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Ahí tenemos a dos niños, ¿verdad? Que lo hicieron ya, ustedes pueden ver. Vayan haciendo esos ejercicios que aparecen en la pantalla, vamos a ver. Ahí están. Páginas 176 y 177. Ya lo hice, Miss. Muy bien. Ya lo hicieron. Los felicito a los que lo hicieron, ¿verdad? Yo vi que unos niños entendieron muy bien cómo era el trámite de la nueva metodología que estamos Ya lo hice, Miss.
Ajá. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Voy a pedirle a Iliana que me separe las palabras en sílabas, porque Iliana es la que está marcando ahí, ¿verdad? Vamos a ver, Iliana, hágalo. Vaya escribiéndoles, Iliana. No, usted no me activó para escribir ahí. Bueno, hágalo. Usted ya lo hizo, ¿no? Vamos a ver. Dígame las palabras ahí. Sepárenlas en sílabas, vaya. Ahí hay un ejemplo. Vamos a ver, Iliana. Está Iliana y Ochoa. Vamos a ver. Separen esas palabras en sílabas. Miss, es que no se puede anotar en la pantalla. No se puede. Está con tablet usted. Usted puede marchar, Miss, la pantalla. No se puede. Yo estoy en computadora y no me sale eso. No, ni a mí, yo también. Liliana, chat, porque ella está, puede usar el chat. Ajá, pero bien que están chateando, ¿verdad? Vamos a ver, porque estaban chateando. Entonces, por eso, si yo veo que ustedes pueden chatear, En el chat, ¿cómo sería? escriban en el chat, entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería la separación de guiones de esas palabras? Vamos a ver, hágamelo en el chat porque ustedes estaban chateando. Entonces, si pueden chatear, pueden separarme las palabras en el chat. Vamos a ver. Y va a aparecer ahí en la pantalla el chat. Vamos a ver. Porque estaban chateando. Dice aquí, mira. Vamos a ver, sepárenme deshidratar así en el chat. Háganlo en el chat. Como dicen que no pueden en la pantalla ni en la computadora, pero sí en el chat. ¿Cómo escriben? Mi ya se lo puse en el chat. Yo se lo pude a mí. Usted pudo, ajá. Iliana puede también, ¿verdad? Porque estaba chateando. Mi hija Diana quiere. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, Henry. Así está. Correcto. Emily está correcto. Vamos a ver. Hidratar. Sí, ahí tenía un error. Ahí está. Deshidratar. Vamos a ver, así lo escribieron. Deshidratar, intentar. Vamos a ver, léalo. Léalo, vamos a ver, léalo. ¿Yocho lo hizo? Léalo. Ángel, David lo hizo bien. Simone, muy bien. Sí, está bien, correcto. Estoy viendo el chat, como está chateando, pues hay que agarrarlo ahí entonces. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, vamos a ver, ahí está. Ahí está. Hoy escríbanos a ver si ya. Sí, ya Bien. terminé. Muy bien. Muy bien, ahí están entonces. Ya vimos en el chat que sí lo hicieron. Muy bien. ¿A quién voy a felicitar? Muy bien, lo felicito porque lo que lo hicieron en el chat lo hicieron muy bien. No, sí, track, así, todo. Que decide que revise, a veces está bueno, porque hay unos que te lo están poniendo y lo están poniendo mal. Ese sí está bueno. A ver. Sí, Vamos ese a está ver. mal. Yo, decir a la misma, ya lo escribí, revisen. Sí, ya lo escribí. Vamos a ver. Y vamos a ver qué tipo de guión. Eso lo hice de esta página. Vamos a ver qué tipo de guión usó. Vamos a ver. Dígalo, vamos a ver qué tipo de guión usó ahí. Dígamelo, en palabras. ¿Qué tipo de guión usó? Entrada y salida. Mi, yo usé la guión de entrada y salida. A ver, con él. Vamos a ver. ¿Y ese es? Largo o raya. Largo o raya, no entrada y salida. Largo o raya. Vamos a ver. ¿Qué uso? Indica un diálogo y a la interrupción de voz del personaje. Ahí es el uso, ¿eh? Porque dile que sí, dijo la tía. Sí, ahí va entrada y salida, sí es correcto, porque es un diálogo y a la interrupción de una voz del personaje, por eso continúa. Ese es el uso que nosotros le damos en el caso al primer ejercicio. Luego la siguiente, se utilizó el guión menor. El guión corto o menor. ¿Y el uso cuál es? ¿El uso? Es de menor extensión que la raya
de la raya o guión largo. No, pero ¿por qué se utilizó ahí el guión corto o menor? ¿Qué hay ahí una relación de qué? De palabras. De palabras. Relación entre dos, tiempo y distancia. Mira, indica la relación entre dos personas. Tiempo y distancia. Ahora, el tercero, bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. ¿Qué tipo de guión hay? Guión del narrador. Largo, raya. Largo o raya. Muy bien. Largo raya. ¿Y el uso? ¿Qué hay? ¿Hay un? ¿Qué hay? ¿El uso que le hemos dado ahí cuál será? Un diálogo. ¿Ve? Bienvenido a mi casa, dialogando con otra persona. Llegó una visita, bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. En el caso aquí no hubo de doble entrada porque solo le dijo bienvenido a mi casa. Nada más. La tercera, vamos a ver en el cuarto ejemplo, ¿qué dice? La mañana en que desapareció, oscura y fría, no cantó el zorzal. ¿Qué tipo de guión es ahí? Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Largo, raya. Ajá. ¿Y el uso? ¿Está dando un qué? Encierra una aclaración porque dice, en la mañana en que desapareció estaba oscuro y fría. Y aclara, no cantó el zorzal. Entonces, por eso dice, oscura y fría es la frase que utiliza y está encerrando una aclaración. No, estaba oscuro y frío y no cantó el zorzal. En el prefijo hipo puede significar inferior o caballo. ¿Qué tipo de renglón es ahí? Guión menor. El guión menor, el guión menor corto, muy bien. Y luego, ¿qué dice? Que indica que el prefijo va antes de la palabra. Ahí dice hipo, inferior. Bueno, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Terminé, Miss. Muy bien. Voy a estar utilizando claves ahorita porque ustedes tienen que estar interesados en la clase, no estar interesados en estar chateando, porque yo los he visto. Ahí hasta se ríen y dicen cosas que no tienen nada que ver con la clase. Entonces, por eso es que ahora, ¿verdad? Vamos a hacer ese tipo de repente van a aparecer cosas, a veces va a la clase normal, pero a veces van a aparecer cosas donde ustedes van a tener que estar pendientes de la clase. Porque la clase no se viene a jugar. la última. Ven, tienen que estar haciendo sus propias cosas, porque ¿cómo vamos a saber nosotros si ustedes pueden o no pueden hacer las cosas? Yo le doy la clase y según yo ustedes entendieron, pero ¿cómo? Por eso están los ejercicios, para ver si ustedes entienden y ustedes son los que tienen que hacerlo. Yo simplemente los voy a dirigir, pero ustedes son los que tienen que hacerlo, de acuerdo a la clase que ustedes pusieron atención. En otras clases, en otras diapositivas, van a aparecer los nombres de ustedes, así como apareció el de Joshua y el de Eliana, van a aparecer también otros niños que van a participar. Y por eso tienen que estar atentos, porque ustedes tienen que estar escribiendo para que cuando ya se les pregunte, ustedes ya tienen ahí, ¿verdad? Miren el caso aquí, Eliana, Joshua, eran los que tenían que haber hecho el ejercicio. ¿Por qué? Porque algunos se ponen a chatear, entonces no debe ser así. Si vamos a utilizar en algunas ocasiones el chat, fíjense, porque es importante, es una herramienta que vamos a utilizar. Y va a haber un día, ¿verdad?, que yo les voy a pedir que me muestren lo que hicieron, porque yo necesito saber para darle los puntos de participación en el aula de clase. Tengo una aula de clase aunque no estemos en la escuela. Entonces, ¿cómo voy a saber yo quiénes son los que participan? A través de la manera de hacerlo. Pero yo veo que ustedes ya se habían acostumbrado a estar escuchando, y no quisieron participar aquel día. Entonces, por eso estoy buscando la manera, ¿verdad? Donde ustedes participen para ver si ustedes entendieron el tema. Así voy a darme cuenta yo si ustedes verdaderamente están. Muy bien, Edny. Miren, ya ella ya sabe que al nomás terminar la clase, muy bien, Karen, mostrar el trabajo para ver, ¿verdad?, si ustedes verdaderamente trabajaron.
Quiero felicitar a esos niños, ¿verdad? Yo sé que al principio todo cuesta, pero nos vamos a acostumbrar, ¿verdad? Y van a estar más atentos a no estar chateando en cosas que no son de la clase, sino que de la clase vamos a chatear. Bueno, niños, un minuto está más. mío, Miss. Sí, gracias, y los quiero felicitar, ¿verdad? Quiero felicitar, muéstrenme la...